A lo largo de la historia, los océanos han sido campos de batalla para poderosos buques de guerra, que han cambiado el destino de imperios y naciones. En este vídeo nos sumergiremos en la evolución de estos colosos del mar, explorando sus diferentes tipos, características y el impacto que tuvieron, tienen y tendrán en las guerras a lo largo de los siglos. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo, desde los días de la vela hasta la era de la propulsión nuclear. Si no me conoces, soy Entre el Mar y el Viento. No te olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir, para no perderte nada de los siguientes vídeos. Sin más interrupciones, comenzamos. Antes de los navíos de línea, los galeones dominaban los mares, combinando la capacidad de carga con la potencia de fuego. Los galeones eran más robustos que sus predecesores, como las carracas, y estaban diseñados para resistir tanto en combate como en largas travesías oceánicas. Equipados con 2 o 3 cubiertas de cañones, los galeones podían llevar entre 20 y 40 cañones de diferentes calibres, distribuidos para maximizar el espacio y la estabilidad. Además de su función militar, los galeones también se usaban en el comercio, especialmente en las rutas entre España y sus virreinatos americanos, transportando valiosos cargamentos de oro o plata, entre otras materias. Su diseño les permitía llevar una gran cantidad de carga sin sacrificar su capacidad defensiva. Famosos galeones como el San Felipe y el Nuestra Señora de Atocha no solo fueron símbolos de poder, sino que también participaron en grandes batallas navales y en la protección de convoyes. Su influencia se extendió durante más de un siglo, siendo utilizados por varias naciones europeas para proteger sus intereses comerciales y coloniales, como por ejemplo Francia, Holanda y Inglaterra. Comenzamos con el navío de línea, el pilar de las grandes flotas desde el siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Este buque fue la columna vertebral de las armadas más poderosas del mundo. Un navío de línea típico podía tener entre 2 y 3 cubiertas armadas con cañones. Estos cañones estaban dispuestos en hileras a lo largo del costado del buque, permitiendo una descarga masiva conocida como broadside. Las dimensiones de estos navíos variaban, pero los más grandes podían alcanzar hasta 60 metros de largo y desplazar miles de toneladas. Un navío de línea de primera clase podía montar más de 100 cañones. Estos cañones variaban en tamaño, desde pequeños cañones de 12 libras hasta poderosos cañones de 32. La cantidad de cañones y su disposición permitía que el navío lanzara un devastador ataque lateral, ideal para la táctica de línea de batalla. Estos buques eran construidos principalmente de madera, como el roble, que ofrecía una combinación de resistencia y flexibilidad. El casco era reforzado con vigas internas y su diseño estaba optimizado para soportar el retroceso de los cañones durante la batalla. En la batalla, los navíos de línea se disponían en formaciones lineales, lo que permitía que todos los cañones de uno de los costados dispararan simultáneamente. Esta táctica fue empleada de manera efectiva en batallas como la de Trafalgar, donde la habilidad de maniobrar en línea y mantener la formación era crucial para la victoria. A diferencia de navíos de línea, la fragata era más rápida y ligera, diseñada para misiones donde la velocidad y la maniobrabilidad eran clave. Las fragatas eran buques de guerra de una sola cubierta de batería, con entre 28 y 44 cañones. La velocidad era su mayor ventaja, alcanzando hasta 14 nudos, unos 26 km por hora, en condiciones óptimas. Su diseño aerodinámico, combinado con un aparejo de velas bien equilibrado, las hacía ideales para misiones de patrullaje y reconocimiento. Aunque menos armadas que los navíos de línea, las fragatas podían enfrentarse a buques más pequeños o apoyar a las grandes flotas en misiones de escolta. Su armamento, aunque más ligero, era suficientemente potente para imponer respeto en enfrentamientos menores o para hostigar al enemigo antes de una batalla principal. Las fragatas jugaron un papel crucial en las guerras napoleónicas, sirviendo como los ojos de la flota. Su capacidad para realizar tareas de reconocimiento y mensajería las hacía imprescindibles. Un ejemplo icónico es el USS Constitution, una fragata de la Marina de los Estados Unidos, famosa por sus victorias contra buques británicos durante la guerra de 1812. Más pequeños y ágiles que las fragatas, las corbetas y los bergantines eran buques especializados en misiones de exploración y mensajería. La corbeta, con una estructura más pequeña y ligera, solían armarse con entre 10 y 20 cañones, y eran famosas por su maniobrabilidad y velocidad.
Utilizadas principalmente en misiones de escolta, reconocimiento y comunicación, eran ideales para operar en aguas costeras y en áreas donde la agilidad era más importante que la potencia de fuego. Las corbetas jugaron un papel significativo durante la Revolución Americana y en las guerras napoleónicas, donde su capacidad para operar de manera independiente o en pequeños grupos les permitió hostigar a las fuerzas enemigas y realizar misiones de inteligencia cruciales. En cambio, los bergantines son similares a la corbeta, sí, pero con dos mástiles y un aparejo de velas cuadradas. El bergantín combinaba velocidad con una capacidad de portar una pequeña batería de cañones. Eran muy versátiles, utilizados tanto para misiones de combate ligero como para transporte rápido de mercancías o tropas. Los bergantines se destacaron en roles de patrullaje y como buques corsarios, aprovechando su velocidad para interceptar y capturar buques mercantes enemigos. Finalmente, en esta sección de la era de la vela tenemos a las goletas y los pileboats, buques pequeños y veloces, ideales para patrullas y comercio. La goleta, con su característico parejo de velas cangrejas y uno o más mástiles, era conocida por su capacidad para maniobrar rápidamente y con su velocidad, lo que las hacía ideales para operaciones costeras y de patrullaje. Utilizadas principalmente en roles de exploración, mensajería y en algunas ocasiones como buques corsarios, las goletas podían ser armadas con un pequeño número de cañones, suficientes para disuadir a buques menores o para participar en escaramuzas. La goleta fue un buque crucial en las primeras marinas de guerra de América Latina y en las flotas coloniales europeas, donde su velocidad y maniobrabilidad eran esenciales para el control costero. Los pileboats, similares en diseño a la goleta, tenían un enfoque en el transporte rápido de carga. El pileboat era un buque comercial que también podía ser armado en tiempos de guerra para defenderse de ataques costeros. Estos buques se utilizaban en rutas comerciales donde la velocidad era crítica y podían llevar tanto carga como pasajeros en rutas de corto a medio alcance. El pileboat se convirtió en buque popular en el siglo XIX, especialmente en el Mediterráneo y en el Caribe, donde las rutas comerciales eran peligrosas y la velocidad era un factor clave en la seguridad. En resumen, los buques de la era de la vela fueron más que simples medios de transporte. Representaron una época de exploración, comercio y expansión global que moldeó el mundo tal como lo conocemos hoy, desde los imponentes galeones hasta las veloces fragatas. Estos barcos impulsaron el comercio internacional, conectaron culturas y abrieron nuevas rutas marítimas. Aunque hoy los buques a vela han sido reemplazados por tecnología más avanzada, su legado perdura en la historia marítima y en la evolución de la navegación moderna. Y hasta aquí llega nuestro primer viaje por los mares de la historia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido sobre la historia marítima, activar la campanita y compartir para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios, ya que este es la parte 1. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.